Bienvenidos una vez más al taller literario. Como les decía en otras oportunidades, esto es un esbozo de lo que vemos en las clases virtuales o en las clases presenciales. Si vos te querés sumar a estos talleres, que es lo más jugoso y lo más rico, que vos puedas estar ahí y construirlo juntos, escribime un mensaje y te digo cómo hacer para poder participar. Ahora sí, vamos a la segunda clase. Este encuentro vamos a ver dos temas. El primero es, a veces la información hay que darla sin dar tanta vuelta. La vez pasada decíamos que a veces la información tenemos que darla semioculta, en medio de acciones, para que no suene a que estoy dando una información. El lector tiene que poder saber ese dato sin darse cuenta que se lo estoy dando, muchas veces, no siempre, para que quede más prolijo, para que quede más fluido. Sin embargo, hay otro tipo de información que vamos a dar a lo largo del relato que tiene que ser resuelta inmediatamente, tiene que ser dada sin más preámbulos. Así se puede alternar lo que es la información implícita de lo que es la información escondida. Esto sucede porque a veces hay cosas que tenemos que sacárnoslas de encima, tenemos que decirlas con prontitud para poder avanzar en el relato. Por ejemplo, leíamos el libro de las tierras vírgenes, el libro en el que nos estamos basando para estos primeros encuentros del taller. Decíamos que Rudyard Kipling empieza diciéndonos que la historia sucede en unas colinas, y eso es todo lo que necesitamos saber de las colinas de Sioní. No se explaya más, no nos cuenta cómo son los pastizales, no nos cuentan las características morfológicas del lugar, simplemente nos dice son colinas, ya está, se lo sacó de encima y con eso alcanzó para que la historia pueda avanzar. Si yo me detengo demasiado tiempo en dar determinados datos, a veces puedo aburrir al lector, y eso nos juega en contra, por supuesto. Habíamos dicho que no íbamos a leer todo el libro en estos videos para poder compartirlo en los talleres y para no aburrirlos a ustedes y hacer el video demasiado extenso. Por lo tanto, en el primer encuentro les dejé un link a un audiolibro que hay en YouTube, en otro canal, en el cual pueden escuchar si quieren el libro completo. El libro Las Tierras Vírgenes, al igual que toda la obra de Rudyard Kipling, al menos los originales, puede que no así las traducciones, están en dominio público, por lo cual se puede descargar gratuitamente de internet. Vamos a leer dos párrafos que nos van a denotar cómo es dar una información implícita o una información explícita. Después de la poesía, que es un preludio, el libro empieza con el primer capítulo que se llama Los hermanos de Mowgli. Vamos a leer un pedacito. Eran las 7 en punto de una tarde muy calurosa en las colinas de Sioní. Parecían un horno. Cuando Padre Lobo, que se despertó de su siesta del día, se rascó, bostezó y fue estirando una tras otra las patas para desprenderse de toda la sensación de somnolencia. Madre Loba estaba echada y su gran hocico gris reposaba sobre sus 4 lobatos, revoltosos y chillones, mientras la luna brillaba en todo su esplendor nocturno fuera de la cueva. Bueno, acá vamos a hacer la pregunta, ¿de qué color es el hocico de Mamá Loba? Seguramente, si lo escuchaste, te quedó la información grabada. El hocico es gris, pero lo dijo de una manera tan sutil o tan escondida que probablemente no le hayas prestado atención en la memoria más consciente, sino en una memoria más latente. Seguramente nos queda grabado este dato en el fondo del inconsciente y ya nos vamos imaginando cómo es Mamá Loba. Kipling describió esta característica del personaje dentro de una acción. Madre Loba estaba echada y su gran hocico gris reposaba sobre sus 4 lobatos. Esa es una manera de dar una característica entonces de un personaje, cierta información, y no decirlo de manera directa. Podría haber dicho tranquilamente, mamá Loba era gris. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿está mal decir que había una loba gris echada junto a sus cachorros directamente? No, no está mal, pero esconderlo hace que nos concentremos, que el lector se concentre en lo que es verdaderamente importante de esta oración, que era una loba, que era madre y que tenía 4 cachorros. Ahora vamos a leer la descripción de Tabaquí, el chacal, y nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario, es totalmente información explícita. Un párrafo le sigue al otro.
por lo cual Kipling va alternando entre un modo y otro de contarnos la historia. Era el chacal, Tabaqui, el lameplatos, despreciado en toda la India por los lobos porque siempre se mete en todo. Cuenta historias y come andrajos y pedazos de cuero de las basuras del pueblo. Pero también le temen porque Tabaqui, más que nadie en la selva, es propenso a volverse loco y entonces se olvida de que haya tenido miedo alguno. Sigue el relato, nosotros nos vamos a quedar ahí y decimos, bueno, acá es una información precisa y directa, no da vueltas. Tendría que haber usado muchas páginas del libro para contar cómo era Tabaqui siendo un lameplatos. Lo dice directamente, era Tabaqui, el chacal lameplatos, despreciado en la India porque siempre se mete en todo. Nos da una información de manera explícita. Y acá nos vamos a empezar a meter en lo que es la construcción de los personajes. Por un lado está Papalobo, que está por salir a cazar, que es una imagen del padre que está por salir a trabajar. Está Mamaloba, que se va a quedar en casa cuidando a los cachorros, y está Tabaqui, el lameplatos, que lo presenta como villano, pero no es el villano principal de la historia. Como decíamos la vez pasada, Rudyard Kipling nos hace un MacGuffin, nos hace una introducción por un lado para desenvolverse después, desarrollar la historia por el otro. Si empezamos leyendo el primer capítulo, vamos a creer que el protagonista es Papalobo y que el antagonista es Tabaqui, el chacal. Dos personajes que tienen el mismo peso, pareciera ser. Un lobo contra un chacal podría ganar tranquilamente el lobo, y más si son dos lobos. Después nos vamos a enterar que el verdadero protagonista es un niño, Mowgli, que se cría con esos lobos, y que el verdadero villano es Shere Khan, el tigre, y Tabaqui no es más que un segundo. Para introducirnos en este personaje, Rudyard Kipling entonces nos hace una descripción muy directa y muy explícita. Si leemos un poco más del relato, va a decir lo siguiente de Tabaqui. Tabaqui era despreciado en la India por los lobos porque siempre se mete en todo. Pero también le temen, porque Tabaqui, más que nadie en la selva, es propenso a volverse loco y entonces se olvida de que haya tenido miedo alguno. Corre por el bosque mordiendo todo lo que se encuentra en su camino. Incluso el tigre corre y se esconde cuando sabe que Tabaqui se ha vuelto loco, porque en la selva la locura es considerada una deshonra. Es decir, que tenemos un personaje casi protagonista que es Papá Lobo. Tenemos un personaje que es casi antagonista, que es el chacal. Parecieran que si los ponemos a competir uno con otro, cualquiera de los dos podría ganar, y probablemente pensáramos que el lobo es el que va a ganar porque es el protagonista, y porque hay una loba también que podría entrar en la pelea. Sin embargo, para darle un poco de equilibrio a la balanza, Rudyard Kipling nos dice que el chacal es temido por todos, hasta por el tigre, porque a veces puede volverse loco y contagiar esa locura, probablemente con una mordida. De esa manera, el personaje que había quedado tan relegado como un segundón pasa a cobrar importancia y tenemos que tenerle miedo, cuidado, precaución. Eso en el lector va trabajando en el inconsciente y lo pone en una equidad a la hora de darse una posible batalla. Por otro lado, más adelante va a hacer una descripción del tigre Shere Khan y va a decir que es el animal más poderoso de toda la selva. ¿Qué pueden hacer los lobos para defenderse de este animal? Por un lado, nos va a presentar al lobo dentro de una cueva, por lo cual eso ya es una protección. Que yo te diga que el lobo está dentro de la cueva quiere decir que el lobo está protegido, y Shere Khan es demasiado grande para entrar en la cueva de los lobos. Pero hay un dato más de color. El tigre es cojo de una pata. Eso es fundamental, porque de nuevo la balanza parece desequilibrarse. Si el tigre es cojo de una pata y solo puede cazar gamos, que nos va a contar la historia, ya no es un formidable enemigo al cual hay que temerle, sino que es un adversario que está a la misma altura del protagonista. El segundo punto de este encuentro se llama Introducción a las características de los personajes. Si pudiéramos poner en una tabla las características de los personajes que vamos leyendo, e insisto que no voy a leer todo el libro acá en estos videos, sino que también para eso está el taller y los invito nuevamente a sumarse. Esto es simplemente un esbozo.
podemos encontrar los siguientes datos de cada uno de los que va apareciendo en lo que leímos y en lo que vendrá. Papá Lobo, por un lado, es padre, eso está dicho explícitamente. Es cazador, pero Rudyard Kipling va a asociar a todos los personajes de su novela con la humanidad en sí misma, por lo cual el padre cazador es el padre trabajador. A la vez es compasivo porque se compadece de Tabaquí el chacal y le da un poco de lo que le sobró de la comida. Mamá Loba, por otro lado, es madre, tiene cachorros a su cuidado, es la que se queda cuidándolos en la cueva, es protectora y es feroz. Podemos decir que es más feroz que Papá Lobo. Ustedes van a encontrar en el relato un momento en el que Mamá Loba se enoja con Tabaquí y otro momento en el que Mamá Loba se enoja con el mismísimo Shere Khan, con el tigre tan temido. Por lo cual Mamá Loba es muy fuerte, es muy protectora y es muy feroz. Pero también tiene otra característica este personaje, que tampoco lo leí hoy, pero está en el libro. Tiene como si fuera un don de ser profeta, porque es la que va a decir, por un lado, que Shere Khan está cazando hombres, está cazando al ser humano. La ley de la selva prohibía que cazaran hombres. Por un lado, porque decían que el ser humano era la más frágil de todas las criaturas. Por lo tanto, para un cazador ponerle una mano encima era degradarse a sí mismo. Por otro lado, cuando se cazaba al ser humano, el ser humano volvía con elefantes, antorchas y armas a destruir todo lo que se encontraba por el camino. Por lo tanto, estaba prohibido por ley cazar humanos. La famosa ley de la selva de la que hablamos la semana pasada nos va a marcar entonces el ritmo de la historia, y Shere Khan, siendo el animal más fuerte de la selva, es el que la transgrede con mayor frecuencia. Tabaquí le va a contar a Papá Lobo y a Mamá Loba que Shere Khan está cazando, y Mamá Loba para la oreja y se da cuenta que está cazando al ser humano, que está cazando hombres, algo que ningún otro animal se había dado cuenta. Ese indicio de que Mamá Loba puede adivinar lo que está pasando, profetizar o darse cuenta de algo que ningún otro se da cuenta, se va a concretar más aún cuando ella misma decida quedarse a Mowgli como cachorro, decide adoptar al cachorro humano y le profetiza a Shere Khan que ese cachorro humano un día lo va a matar. Las características de Tabaquí es que es un chacal, es segundón de Shere Khan, es un falso adulador, es mendigo o carroñero, mientras que Shere Khan, ya dijimos, es el más fuerte de todos los animales, es el que engaña a los lobos jóvenes, el que seduce a los demás, el que se muestra como el líder ideal frente a aquellos que son manipulables, y a la vez tiene la debilidad de esta cojera que no le permite cazar grandes presas. De Tabaquí me había olvidado de decirles que es temido por loco, ¿no? Esa es otra característica del personaje. Está buenísimo poder armar las fichas de los personajes antes de empezar una historia. Obviamente muchas veces a los escritores nos pasa que nos lanzamos a escribir y después nos ponemos a armar a los personajes y sus características para poder profundizar la historia. Si vos armás una ficha de personaje, te vas a dar cuenta de cosas de tu personaje que no te habías dado cuenta. Necesitas inventar para esa ficha cosas que después las vas a meter en la historia de manera explícita o implícita. Por ejemplo, yo empiezo a escribir una historia, armo la ficha del personaje y digo, estaría bueno que este personaje hubiera sufrido determinada situación en su infancia, en su adolescencia, para poder profundizar la historia. Entonces en la ficha del personaje anoto, fulanito le pasó esto en su infancia. No significa que automáticamente lo vaya a trasladar a la historia, pero por ahí a lo largo de la historia voy a sembrar ideas de ese personaje que nos dan a entender, o hacia el final de la historia nos revela, o cuando sea necesario, que tuvo un dolor en su infancia que hace que hoy se comporte como se comporta. Ahora les voy a leer 2 párrafos de una historia que había empezado a escribir, la segunda parte de Tiago Jones y La Roca del Destino, que después al final estos párrafos no quedaron así tal cual estaba planteado. La idea era reformular la historia, pero me sirve para explicarles en este caso cómo mechar características de personajes y la diferencia entre una narración en la cual no hay características de personajes y otra que se enriquece mucho más porque sí lo hay. Ejemplo de historia sin características de personajes. Allá van, dijo Tiago,
al ver a las aves que sobrevolaban Areco. A esas nunca las habíamos visto. Es cierto, respondió su papá, llevándose los binoculares a los ojos. Realmente podrían ser originarias de Reid, como pasó con los leones en África. Aunque también podrían ser de cualquier otro universo de los que viste en el ceibo, se encogió de hombros. Las aves siguieron su recorrido hasta perderse en el horizonte. Padre e hijo volvieron a sentarse en sus respectivas sillas de paja, desde donde se veía el campo del abuelo Juan y muy a lo lejos la casa de un vecino. Hacía una semana que habían llegado. Ahora vamos a leer lo mismo, con más características de personajes, para que vean cómo cambia. ¿Ves? Allá van, gritó Tiago entusiasmado, mientras contemplaba a las extrañas aves que sobrevolaban Areco. A esas nunca las habíamos visto. Es cierto, dijo su papá, llevándose los binoculares a los ojos sin poder creer lo que estaba observando. Realmente podrían ser originarias de Rey, como pasó con los leones en África, aunque también podrían ser de cualquier otro universo de los que viste en el ceibo, se encogió de hombros. Sean de donde sean, no deberían estar en la tierra. Las aves siguieron su recorrido hasta perderse en el horizonte. Padre e hijo volvieron a sentarse en sus respectivas sillas de paja, desde donde se veía el campo del abuelo Juan y muy a lo lejos la casa de un vecino. Amaban aquel sitio, aquel ombú que todos los veranos los esperaba para que se sentaran a tomar mate en sus raíces y así charlar mejor de la vida, o bien para hacer silencio y escuchar la brisa mover las hojas de los árboles. Hacía una semana que habían llegado y cada día practicaban aquel rito como lo habían descubierto la primera vez. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer relato y el segundo? Además de que el segundo es más extenso. Por un lado, el primer relato, el protagonista Tiago dice algo, allá van, dijo Tiago, al ver a las aves. En el segundo relato, ¿ves? Allá van, gritó Tiago entusiasmado. Ya vemos que Tiago se entusiasma con determinadas cosas, ¿no? Y después dice, en el segundo relato, mientras contemplaba a las extrañas aves. O sea que por un lado le damos una característica al personaje principal, diciendo que contemplaba, que no es lo mismo que mirar, ¿no? Contemplar es como disfrutar lo que estoy viendo, y las extrañas aves, o quedarse más tiempo mirando, y las aves, acá le ponemos la característica, el adjetivo de extrañas. Antes no lo habíamos hecho, entonces ya estamos diciendo que esos pájaros no tienen que estar en ese lugar, ¿no? Hay algo que es extraño, extraño viene de extranjero, de lo que no es común en el lugar donde sucede la narración. Después, el papá de Tiago, Patricio, en el primer relato dice que se llevó los binoculares a los ojos. En el segundo relato añade sin poder creer lo que estaba viendo, ¿no? Como que le vamos sumando extrañeza a la narración. Las aves extrañas, sin poder creer lo que estaba viendo. Y después Tiago juzga diciendo no deberían estar en la tierra, por lo cual ya nos introduce a muchas más características de cómo piensan los protagonistas y de qué sucede con estos animales que no son del lugar. Después vamos a ver las características de la relación padre-hijo. En el primer relato solamente sabemos que estaban charlando, mirando el cielo, los pájaros y tomando mate. Que ya para el argentino, de todas formas, sentarse a tomar mate padre e hijo es bastante. No es lo mismo tomarse un vaso de agua que tomarse un mate. Nos habla de un encuentro, nos habla de una charla por ahí más profunda. Pero además de eso, en la segunda narración dice, amaban aquel sitio. Todos los veranos lo esperaba el sitio, ¿no? Amaban aquel sitio, aquel ombú que todos los veranos los esperaba. O sea que ya sabemos que todos los veranos estaban ahí, hacían lo mismo. Se sentaban a tomar mate, charlaban mejor de la vida, nos dice lo segundo. Hacían silencio y escuchaban la brisa mover las hojas de los árboles. Esto es una característica muy profunda de un personaje, ¿sí? No es lo mismo sentarme en un árbol y querer escuchar rock o folclore
a querer hacer silencio, a querer escuchar la brisa de las hojas. ¿Quién hace eso? Muy poca gente escucha o le presta atención a cómo la brisa mueve las hojas de los árboles. Eso nos habla de cómo son los personajes. Cada día practicaban aquel rito, nos habla de tomar mate ya como un rito, cómo lo habían descubierto la primera vez. Todo nos habla del personaje, ¿no? Si yo hago un personaje más chato, también puede ser más simple, por ahí es una historia muy para niños y tengo que hacer un personaje mucho más sencillo. Pero pueden ver ustedes cómo cambia cuando yo profundizo la historia diciendo, metiendo en medio, casi sin notarse, las características del personaje. Y digo que casi sin notarse porque no es lo mismo a que yo escriba un texto súper largo en el cual diga: a Tiago le gustaba escuchar, a Tiago le gustaba hacer silencio, contemplar, le gustaba papá, ¿no? Como una descripción muy extensa de lo que le gustaba, y después te cuento que estaba tomando mate. No, te lo cuento mientras te narro la otra parte. No te hago una descripción extensa del personaje y después otra descripción de la situación. Descripción y acción acaban de la mano, ¿no? También nos puede pasar como escritores empezar una historia, sumar diálogos, coparnos con la historia y de pronto nos damos cuenta que queremos hacer la ficha del personaje que es necesaria y sacamos las características del relato previo. En vez de darle características a un personaje y después sumarlas al relato, puede pasar al revés. Estoy escribiendo, sumo características y después las paso a la ficha del personaje. Esto es importante porque cuando uno empieza a escribir puede decir que el personaje es de determinada manera y después de pronto se olvidó que era de determinada manera y 4 o 5 capítulos adelante dice que no soportaba el silencio y en el primer capítulo decía que amaba el silencio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio? Si no pasó nada en el medio es que yo me olvidé cómo eran las características de mi personaje. Bueno, esto fue todo por hoy. Si ustedes quieren profundizar en todos estos temas, los invito al taller. Los jueves estoy dando un taller virtual, los martes estoy dando un taller presencial en el barrio Parque Chas. Podemos sumar más días, podemos sumar otros horarios, así que los espero, anótense, escriben en YouTube directamente y ojalá les haya servido mucho. Nos vemos en el taller.